nos hace una estructura más o menos similar, nos da los datos referidos a una familia. Sobre todo esto tiene que ver con deducciones personales, que ya lo vimos, que eso va a lo último, así que no me enloquezco con esta resolución. Después me determina los ingresos del periodo fiscal 2018. Después, en algún lugar me tiene que dar como datos adicionales, también me da los anticipos que ingresó durante el 2018. Que esto, ¿para qué les parece que me puede llegar a servir esos anticipos? Pagos a cuenta. Pagos a cuenta, exactamente. ¿Qué es lo que van a provocar en mi declaración jurada? La de este año. ¿Disminuir qué? El Comencemos a hablar con impuesto a ingresar. Exactamente. Del impuesto determinado, lo que hace es reduce lo que finalmente me va a dar para ingresar, ¿no es cierto?, como impuesto a ingresar. ¿Y qué otra cosa reduce? Los nuevos anticipos. Exactamente, perfecto. Los nuevos anticipos. Y después me da el patrimonio al final del 2017, que según lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que en principio esto a mí no me interesa, en principio, porque está más bien planteado para las justificaciones de variaciones patrimoniales, ¿sí? Entonces me dan patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, los movimientos del ejercicio, y con eso yo termino de armar la declaración jurada. En este caso les digo que no me interesa, pero yo puedo llegar a necesitar de estos datos en el sentido de que me permiten por ahí determinar algún origen de algún bien amortizable, obviamente, como por ejemplo un bien inmueble. Y por ahí en esta parte es donde yo puedo llegar a encontrar la fecha de incorporación al patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero más que eso, no, para esta parte y hasta aquí de lo que puede ser el parcial, no nos va a interesar. Después, el cuadrito de deducciones personales, que como esto varía de año a año, normalmente eso se lo damos, o sea, yo se los doy, y no sé los profes, pero generalmente yo se lo doy, justamente porque si cada uno resuelve de acuerdo a la tabla del año que se le ocurra, imagínense que es un dolor de cabeza poder homogeneizar y corregir el parcial, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hay muchos parciales o muchos finales en la parte práctica. Así que bueno, seguimos. Finalmente me da la tabla por la cual aplico para que me dé el impuesto a ingresar, ¿sí? Que determino en función a eso. Y nos vamos específicamente, lo que quiero con ustedes es resolver la parte primera y vamos de nuevo a lo que hicimos el día viernes, que es determinar la estructura. Acá no tengo muchos misterios, porque arranco en el caso de persona física, de este señor, ¿cómo se llama? Mariano González. Vamos a la primera operación que tiene que ver con inmuebles, que nos interesa a nosotros, rentas de primera categoría. Nos dice Profe, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puedo hacer un poquito de zoom, por favor? ¿Es muy chiquitito? Yo al menos no veo bien. Vale, ahí va. ¿Ahí? ¿Mejoró? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Fíjense, igual el práctico es el 21, ¿sí? Del segundo tomo de la guía de la contadora Telías. Fíjense, como decíamos, este señor arranca la que a nosotros nos interesa, es en abril del 2018, habilitó un inmueble que estaba construyendo en la avenida Santa Fe al 1500, provincia de Buenos Aires, por un valor de 1 millón de pesos. Su evaluación a efectos de impuesto provincial es la siguiente: terreno 20, edificio 80. Este inmueble fue alquilado en el mismo mes como oficina en 10.000 pesos mensuales con un contrato por 36 meses. Hasta ahí, ¿para qué me sirve esto? No me sirve para nada más que para hacer lo que sería la renta de primera categoría. ¿Cuándo lo alquiló? ¿Cuándo lo habilitó? En abril. De abril a diciembre, ¿cuántos meses son? Los 9 que nos plantea acá el ejercicio, ¿sí? No tengo ningún misterio, sería el artículo 44, inciso A de la ley. Los 9 meses por el devengado me da el ingreso.
Después, ¿qué otra cosa nos plantea el práctico? Nos dice que en octubre de este año el inquilino realiza mejoras en el inmueble por 200.000 pesos, fecha que coincide con la habilitación. A ver, ¿qué me pueden contar de la mejora? Cómo reconozco la mejora? Tengo que tener en cuenta el valor primeramente de la mejora, los ¿Sí? meses desde que se habilita dicha mejora hasta que finaliza el contrato del inquilino. Y ahí hay Pero, que tomar los meses del periodo de que está ese inquilino. pero me está faltando algo La parte no antes. indemnizable. La parte Exactamente. no indemnizable. Nunca, Claro, la que no tiene que devolver. exacto, nunca se olviden de eso porque difiere bastante, ¿sí? Siempre es una renta la parte que yo no tengo la obligación de indemnizar. Entonces, después sí, en definitiva, yo reconozco el ingreso en los meses que tengo de contrato vigente. ¿Qué pasa si el contrato sufre una adenda y yo modifico ese mismo contrato por medio de una adenda y lo transformo de 12 meses o de 36 meses en otro periodo igual de 36 meses? Se respeta el primer contrato. Respeto a full el primer contrato, ¿sí? Y ahí se extingue el reconocimiento del ingreso. Y con respecto a la parte de gastos, de amortizaciones, que habíamos dicho que yo lo amortizo en función a la vida útil del bien principal, ¿sí? Así que el práctico no debería haber hecho otra cosa que eso. 200.000 pesos, si continúo leyendo voy a ver que la parte que yo indemnizo es del 30%, con lo cual esa parte está fuera de rentas de cuarta categoría. Sí va a estar formando parte de mis gastos, pero no por la parte de los ingresos. Y sobre ese 70% lo que hago es distribuir por la cantidad de trimestres que me quedan en el año, perdón, del contrato, y reconozco el ingreso en No, los profe. primeros tres. Sí, Esos son los 3 meses de octubre, noviembre y diciembre. cuando Eso habilité. Ah, significan los perdón, tres. me quedé con la, No perdón, son sí, yo los me quedé, meses. perdón, sí. Yo me quedé con abril y no, estos son los 3 meses. Está bien, está bien, está bien. Yo me quedé con el alquiler acá que fue en abril. Tiene razón, es lo de octubre, noviembre y diciembre. Sí, que son los 30 meses que tenía originalmente el contrato y reconozco los tres primeros, me da 14.000 de ingresos de primera categoría. Después, ¿qué más me dice acá? Que el inquilino se hizo cargo de las expensas. El contrato en octubre de este año, el inquilino realiza mejoras en el inmueble por 200.000, fecha que coincide en el... Además, el inquilino no abonó la que le corresponde al mes de diciembre, eso no nos interesa porque estamos en el principio de lo devengado. Los gastos del inmueble 2013 se deducen por gastos de mantenimiento reales con comprobantes. Si fue en el 2013 este año, ¿puedo optar o no? El 18 sí. Sí, o sea que este año puedo optar. Claro, Y me da pasaron una los 5 años. Exacto, y me da una serie de alternativas. Gasto de pintura por 5.000 pesos, CBL por 7.000 y expensas a cargo del inquilino por 25.000 pesos. Esto es lo que nos determina una renta, ¿no es cierto?, de cuarta categoría, perdón, de primera categoría, que son las expensas a cargo del inquilino. Son los 25.000 que estoy reconociendo. En definitiva, no tengo muchos más misterios hasta ahí. Después viene la parte de gastos. Fíjense, pintura, gastos de pintura entró como gastos de mantenimiento, seguros, gastos de mantenimiento, ABL, agua, etcétera, expensas. Nos suman las expensas más los gastos que tengo acá que me figuran dentro de, como gastos gasto de pintura, seguros y los mismos que nos detallan acá. Y fíjense, acá hace gastos de mantenimiento presuntos, 5%, determina sobre el total de los ingresos, que eso lo habíamos visto, sobre el total de ingresos, el 5% es menor el reconocimiento de ese 5% de gastos presuntos sobre el total de gastos reales. Ahora, un segundito.
¿sí? Es menor lo que yo me podría tomar como gastos presuntos sobre los reales. Acá hay algo que me voy a detener un segundito, que es sobre qué son los gastos de mantenimiento, ¿sí? Porque es algo que normalmente a mí me gusta trabajar esa parte. ¿En qué sentido? De que cuando yo hablo de gastos de mantenimiento en un práctico, no, en un parcial, creo que habíamos hablado de cambiar, por ejemplo, no me acuerdo cómo era el planteo específico, pero se trataba de una propiedad en la cual yo hice un cambio de todo el parquizado, de la propiedad. La propiedad estaba sujeta a arrendamiento y yo, para mejorarle el valor de la propiedad y hacerla más bonita, cambié todo el parquizado y las flores y eso. ¿Qué hago con esos gastos? ¿Qué les parece? Nada, porque no es gasto de mantenimiento, sino que es capricho estético nomás. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, muchos encararon por el lado de gastos de mantenimiento. En realidad no, mantenimiento lo que hace es mantiene, justamente la palabra nos dice, mantiene o la vida útil o mantiene el funcionamiento del bien, ¿no es cierto? Y algo así que tiene que ver con la estética, o no sé, se me ocurre cambiar los azulejos del baño porque no me gustan, porque no combinan con la alfombra nueva que compré, no tiene nada que ver con gastos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, y fíjense que acá la ley determina también de los tres conceptos que me está dando, ¿sí? Fíjense, de los tres conceptos que me plantea acá, vamos un segundito, de los tres conceptos que me está planteando acá el práctico, gastos de pintura, seguro y ABL, me reconoce como gastos de mantenimiento los gastos de pintura y los seguros, que en definitiva es lo que terminan comparando, ¿no es cierto? Los 8 y los 5. Los 13.000 contra el 5% que me determina sobre los ingresos para los gastos de mantenimiento presuntos. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Alguien quiere que lo volvamos a ver? No, profe. Después tenemos los gastos de amortizaciones del inmueble, que no es otra cosa que el millón que habíamos dicho que le había costado cuando lo había adquirido. Lo había adquirido lo habilitó en abril del 2018, así que no tengo muchos misterios. Por el 80% que era la parte de edificios, según evaluación fiscal, dividido los 200 trimestres que tiene el periodo. Eso me determina los 12.000 pesos que tengo aquí, ¿no? Acá hay un tema que me gustaría, que no lo vimos, ¿sí? Que no lo resolvimos en práctica, no lo llegamos a ver, que es el tema de la vida útil. ¿Qué pasa si yo tengo un inmueble, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un inmueble que lo habilité para renta hace 25 años, hace 20 años, lo tuve sujeto a renta durante 10 años, después lo utilicé en forma personal, es decir, que lo saqué de la posibilidad de obtener renta, y lo volví a poner sujeto a renta 5 años después? ¿Cómo calculo la amortización de ese inmueble? Y solamente tengo que tener en cuenta el periodo que estuvo afectada a actividad grabada. ¿A alguien más le parece que eso? ¿Quién me lo dijo? Perdón. Yo, Fiorella. ¿Cómo te va, Fiorella? Bien. ¿Alguien le parezca algo distinto? ¿Y qué hago entonces, Fiorella? ¿Qué le parece? ¿Hago los primeros 10 años, después corto y hago los otros 5 años? ¿Hago desde los 10 años, desde su origen hasta ahora? A mí, ¿Arranco en 200 trimestres cada vez que habilito? ¿Cómo le parece que resuelvo eso? a mí me parece que tengo que tomar el periodo de que tiene afectados actividad grabada nomás para dicho cálculo. Porque ahí sí me Para voy a poder Pero yo tomar, digamos, porque si no está afectado actividad no me produce nada. claro, no le provoca, ahí El quiero volver a otro tema.
¿Quién está hablando, perdón? Perdón, profe. Para mí, el inmueble, aunque no esté afectado a actividad grabada, igual se amortiza, digamos. Bien. Claro, está bien lo que dice Nicolás Fiorella, veo que va por ahí, por eso quería hacer la distinción. Pero ¿En ahí qué ya sentido? sería, cuando no estuviera grabado, ya sería un impuesto cedular. No, espere, no se vaya con lo celular que salgamos, espere que terminemos primera. No, el tema es el siguiente. En realidad, lo que la ley me establece es que yo tengo que comenzar a amortizar el bien, obviamente, desde que el bien está habilitado. Después, otra cuestión distinta es que la ley me permita a mí deducir un gasto de amortización. Son dos cuestiones distintas, son dos planteos distintos, ¿sí? Entonces, si yo hace 20 años habilité el inmueble, desde ese momento para adelante, la vida útil del inmueble comenzó a correr. Lo que no corrió fue la posibilidad de tomar como amortización, es decir, de deducir un gasto de amortización por algo que yo no tenía afectado a la actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea como sea, el inmueble en sí pierde valor, igual que los muebles y útiles, pero la ley no te permite tomar eso como deducción porque no está afectada la actividad. Sí, lo que pasa es que si yo solamente calculo, por eso vuelvo al planteo original, a mí lo que me interesa no es lo que usted toma como amortización o no. A mí lo que me interesa graficar es el tiempo de vida útil que yo puedo. ¿Por qué? Porque eso influye, imagínese, en esa situación influye si yo tengo una mejora, por ejemplo, para calcular el tiempo de vida útil restante del bien. Claro, Y yo ahí sí que son 50 años y ahí serían 200 cuatrimestres. ¿Cómo? Que ahí sería, el inmueble se presume que tiene una vida útil de 50 años. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, seguimos estando de acuerdo. Yo lo que le planteo es, No, pero serían los 200 trimestres menos los trimestres que pasaron, que no sé cuántos serán, exactamente, desde Claro, 2013 por ahí. No me acuerdo. No, ¿desde sería cuándo se habilitó? en realidad es el trimestre inmediato anterior, desde que no hubo mejora. Cuando vos querés calcular la amortización de la mejora. me parece que nos estamos yendo por otro camino. Yo, lo que más me interesa acá, ¿sí? Volvemos a cero. Lo que me interesa es definir el tiempo que les queda de amortización. Por ejemplo, en el caso que yo tenga una alternancia en el bien sujeto a generar renta, ¿sí? Que el bien está habilitado porque hubo un momento en que yo lo habilité, solo que yo por X motivo decidí volver a ponerlo o sacarlo de la generación de renta. Y entonces tengo el plazo de 50 años que nunca se cortó en ningún momento. En ningún momento se cortó los 50 años. Independientemente de que yo en algún momento haya o no considerado esos gastos o que la ley me haya permitido deducir de la ganancia neta que me genere primera categoría. ¿Sí? Es lo único que me interesa que sepan. Y en función a eso pueden recalcular o no el gasto, la amortización que tenga lo que ustedes incorporen como mejora. Porque varía mucho si yo tomo solamente como amortizables y como tiempo transcurrido el tiempo que estuvo sujeto a renta. ¿Se llega a entender? O sea, profe, Profe, no sé si entendieron, hay que tomar, digamos, el tiempo que transcurrió, pero proporcionar lo que se puede deducir al tiempo que estuvo afectado a actividad grabada, así sería. En realidad, la última parte me parece que no, Nicolás. Mira, en realidad es bastante sencillo. Se complicó cuando comenzamos a agregar otros conceptos. Una vez que yo activé el bien, que el bien está sujeto a generar rentas, independientemente de los cortes que haya tenido en el medio, la vida útil de ese bien comenzó a amortizarse. ¿Sí? Listo, esa es la idea madre de todo esto. Si en el medio yo tuve 3 años sujeto a renta, después lo desafecté, después lo volví a afectar, después lo volví a meter, después lo volví a sacar, la vida útil, los 200 trimestres, están corriendo. Lo único que la ley me dice es que usted no puede deducir, que es otra cosa, que no tiene que ver con la vida útil del bien impositivo, sino que tiene que ver con que la ley no me lo permite, pero el bien sufre desgaste igual.
¿Qué pasa? Eso me influye mucho cuando yo quiero, por ejemplo, incorporar una mejora. Si yo quiero incorporar una mejora y tengo que amortizar la vida útil de esa mejora en el tiempo que me quede de vida útil del bien principal, no es lo mismo que yo solamente tome el tiempo que estuvo sujeto a generar renta. ¿Sí? Hay creo que un par de ejercicios en la guía, o por lo menos había, no sé si la modificaron. Pero bueno, no importa. Me interesa que quede ese concepto claro, más que otra cosa. Porque no lo vimos en ninguno de los planteos hasta ahora. Entonces, acá nos quedan la amortización normal, arrancó en abril, o sea que tengo 3 trimestres únicamente de los 4 que me quedan en el ejercicio, no hay mucho misterio. Y después tengo la amortización de la mejora, que obviamente de los 200 trimestres, tengo que ver cuándo activé la mejora, fue en el último trimestre, si no me equivoco. No, en el trimestre anterior. A ver, ¿cuándo activé la mejora? Octubre. Octubre. O sea que en el último trimestre, un trimestre llegó a entrar dentro de lo que es este ejercicio. O sea, de los 200 le tengo que restar 2 trimestres, que son el segundo y el tercero, que ya transcurrieron de la vida útil de los 200 trimestres, para hacer el cálculo de la vida útil restante, que son los 198 trimestres que me indica acá. Entonces, los 200.000 pesos de la mejora, lo divido en los 198 trimestres que me queda de vida útil del bien principal, y lo multiplico por un trimestre, que es simplemente el último que me queda, y acá me da el coeficiente de actualización, que en este caso me había dado en una parte del práctico, para actualizarlo a diciembre. ¿Se acuerdan que también lo habíamos visto en la clase anterior? Esto no me da otra cosa Una que... consulta. Sí, En el caso de la amortización, en el caso de que, por ejemplo, el contrato de alquiler termine a mitad de año, o sea, en el segundo trimestre, ¿todo el sí. año o se amortiza hasta el segundo trimestre? Depende. ¿De qué va a depender? De que se quiera alquilar o no. Exacto. De que esté puesto a disposición y de que mi intención sea la de obtener renta, ¿no es cierto? Y que yo haya puesto el inmueble a generar renta, que lo haya puesto a alquilar, que lo saqué, digamos, de mi uso particular, o sea, todas mis intenciones estaban puestas en una inmobiliaria, etcétera, etcétera, y por ese motivo no se pudo alquilar. Entonces, la verdad que eso, ahí yo puedo deducir una amortización, no hay inconveniente. O sea, la ley no me habla de que yo tengo que tener un ingreso, me habla de que tiene que estar puesto a disposición de generar renta. Profe, y otra consulta más, eso de Por los inmuebles de veraneo. eso, una cosita más. Por eso van a ver que hay inmuebles importantes que uno dice, ¿por qué tanto tiempo está sujeto a alquiler si no se alquila? Entonces, de acuerdo a la configuración de mi patrimonio, por ahí a la decisión en cuanto a deducciones, establecer eso, ¿no es cierto? No sé si me entienden. Sí, sí, para así ¿Qué, qué, te tomas más amortización. qué decía Santiago? ¿Qué otra Profe, cosa? y en el caso de que sean los inmuebles destinados a veraneo, se Sí. calcula la renta de 3 meses de los veraneos. ¿Y la amortización también es de todo el año? Sí, sí, la amortización yo lo amortizo por el tiempo que transcurrió. Eso lo amortizo por todo el año. Eso es así. El tema es que el ingreso depende del destino que yo lo tengo al inmueble. En el caso que lo tengo por veraneo, yo no solo le cargaría una renta presunta por enero, febrero y marzo, yo también le cargaría una renta presunta por las vacaciones de invierno. ¿Sí? Ah, O está sea, bien.
Depende o sea, para no tener problemas, para no tener objeciones, digamos, por ningún tipo, si yo lo tengo o bien destinado a eso, en realidad me generaría renta durante ese periodo de tiempo. Perfecto, gracias, profe. Entonces, volviendo al planteo del práctico, fíjense, ahí nos determinó la renta, bueno, de primera categoría, después nos da una serie de movimientos que en este caso no me interesan, para llegar a la renta neta de cada una de las categorías, que eso hemos visto en la clase anterior. Tenemos renta neta de primera, segunda, tercera y cuarta, y creo que acá hay de fuente extranjera, pero de otras categorías, de cuarta y de segunda, cosa que tampoco nos interesa en nuestro planteo. Entonces nos da, ¿se acuerdan? Llegamos al resultado neto de las 4 categorías, resultado neto de las 4 categorías, y comenzamos con todo lo que tiene que ver con las deducciones. Aguárdenme un segundito, por favor. Llegamos al resultado neto de las 4 categorías. Y ahí viene toda la parte de deducciones, deducciones especiales, deducciones generales y demás. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo primero que deducía era la jubilación como trabajador autónomo? Que ahí en ese caso yo lo que consideraba era los 12 pagos del mes, del año, perdón, independientemente si lo pago ahora o el año siguiente, antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada, para el tema de la deducción especial, en el caso de que le corresponda la deducción especial incremental. Sí, pero la parte de pagos, acá yo ya me estoy saliendo de lo que es el principio, ¿se acuerdan que habíamos dicho del devengado con respecto al reconocimiento de gastos? Y acá lo que yo tomaba en cuenta para deducir era lo efectivamente abonado en el ejercicio de enero a diciembre. Lo que sí me alteraba era la deducción o no, la posibilidad de deducirme o no, en función a que lo haya abonado antes o después del vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada. Y ahí teníamos la situación de que si yo presentaba antes del vencimiento la declaración jurada, pero no había abonado, entonces tampoco me lo podía tomar. Era un poco la situación general. Sobre este límite del resultado neto, comenzaba a determinar el tope para donaciones y el tope para la cuota médico-asistencial, ¿sí? Que eran los dos, que si bien la ley no me indica, no me dice dónde, me dice de alguna forma al indicarme sobre qué estoy tomando, me indica el orden en el cual van cada uno de estos factores. Yo comienzo a tomar, recién ahí yo comienzo a tomar, fíjense que de las deducciones, perdón, pues en el caso de donaciones, en el caso de cuota médico-asistencial. Fíjense que para el caso tanto de la F como de la G, de las dos deducciones, yo tomo el mismo tope, o sea que no es ese tope incidido por alguno de los dos, sino que tomo el tope médico-asistencial y neto de donaciones, para recién ahí llegar al resultado de fuente argentina. ¿Sí? Estos topes, yo los resto, estas deducciones, yo las deduzco específicamente de la fuente argentina, no lo puedo deducir del resultado de la fuente extranjera. Y a partir de esto, de la determinación del resultado de la fuente argentina y del resultado de la fuente extranjera, comienzo con la determinación de las cargas de familia, ¿sí? De las deducciones del artículo 23. Que acá vienen toda la parte de deducciones personales. Y acá también, que no tenemos, a ver si hay alguna aquí, no. Fíjense que acá también
Acá también iría en esta parte de deducciones personales, iría en el caso de que exista una deducción, síganme acá, ¿sí? En el caso de que exista una deducción especial para el caso de las rentas cedulares. ¿Se acuerdan que habíamos visto allá en un momento? Y también hay una deducción especial que se incorporó a partir del 2018, que era la deducción para los jubilados que volvían a la actividad, ¿sí? Entonces, todo eso va en esa parte, en esta parte de la declaración jurada. Que bueno, ya habíamos visto la estructura en la clase anterior. Y a partir de esa determinación, digamos, de la ganancia neta sujeta a impuesto, comienzo a hacer el cálculo sobre el famoso cuadrito que está en la ley, que es el cuadrito de la escala del artículo 90, tiene que ver con cómo determino el impuesto, que está compuesto de una parte fija y una parte variable. Sobre ese impuesto determinado, es decir, que yo llegué a un monto de impuesto, habíamos dicho también que no era lo mismo impuesto determinado que el impuesto a ingresar, que el impuesto a ingresar estaba afectado por una serie de deducciones que tenían que ver con retenciones, anticipos ingresados. Acá es donde me comienza a impactar los anticipos que realicé del ejercicio anterior, que eran para este, y retenciones que tenga, en este caso, bueno, retenciones que tenga en el exterior, pero acá acuérdense que en la parte de retenciones hemos visto en uno de los prácticos, creo que el primero o el segundo, que yo podía tomarme retenciones solamente en función a la proporción de la renta del exterior que yo incorporaba a mi renta. O sea, no puedo deducirme deducir lo que me sobra, entre comillas, de renta del exterior que supere la proporción de lo que yo incorporo como renta del exterior. Así que eso recién me da el impuesto a ingresar, el impuesto. Y para el cálculo de anticipo, que fue algo que me había preguntado uno de sus compañeros en una de las clases, para el cálculo de lo que tiene que ver con anticipo, yo sumo tanto lo que tiene que ver con el impuesto normal, entre comillas, más el impuesto cedular. Impuesto normal, entre comillas, más el impuesto cedular. Y eso lo divido en 5 pagos que son bimestrales. Y ahí determino el monto del anticipo a ingresar. ¿Sí? O sea que en definitiva, esa es la estructura madre de todo el planteo de la declaración jurada. Es muy similar al ejercicio que hemos visto en la clase anterior, con algunas salvedades de que no se confundan, que yo les había dicho, que hay algunos conceptos que están en algunos lugares que no tienen que ver con la declaración jurada en sí de ganancias, sino que tienen que ver con la justificación de variaciones patrimoniales. Entonces, había algunos conceptos que podían llegar a generar algún tipo de duda, que uno dice, ¿por qué? Ah, entonces si este concepto es esto, va acá, otro concepto similar también va acá, y no tiene nada que ver, ¿sí? Sino que tenía que ver con la justificación de variaciones patrimoniales. Por eso vemos la estructura general, que son rentas de primera, los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente, eso ya lo vimos en todos los prácticos, hasta determinar un segundito, hasta determinar lo que tiene que ver con el resultado neto de las 4 categorías. A partir de ese resultado neto de las 4 categorías, que puede haber, dentro de ese resultado neto de 4 categorías, puede haber, que en el caso del parcial no va a haber. ¿Por qué? Porque yo no les voy a dar una renta cedular, porque no tengo, no vimos una renta cedular. Pueden tener rentas del extranjero, de fuente extranjera, que eso sí pueden llegar a tener. Pueden tener deducciones, que ya vimos, deducciones de qué tipo teníamos. ¿Qué otra cuestión más puede haber? Puede haber gastos de mantenimiento que se aplican sobre reales como presuntos y se aplican sobre determinados bienes, que ya lo vimos. ¿Qué otra cosa puede haber? Y no mucho más. Amortizaciones, que bueno, ya es otra cosa que lo vimos. Amortizaciones de bienes muebles por accesión, que también lo vimos. Con eso determinamos el resultado neto de las 4 categorías. En función de ese resultado neto, que en nuestro caso va a ser un resultado de una sola categoría,
calculo o resto el aporte como trabajador autónomo para llegar a el monto sobre el cual determino los topes para las deducciones del inciso F y del inciso G, que son la cuota médico-asistencia en las donaciones. Con eso, a eso finalmente pues le sumo el resultado de fuente extranjera, artículo 23, deducciones personales, para llegar finalmente a la ganancia neta sujeta a impuesto, que es el monto de ganancias, el monto de renta total. Sobre eso le aplico la escala y comienzo con las deducciones. Y de ahí finalmente determino los anticipos. Este esquema con algunas variantes, cuando hablamos de rentas de segunda categoría o con algunas variantes en el caso que hablemos de rentas de cuarta categoría, es todo lo que se pueden llegar a encontrar en un parcial hasta ahora. ¿Sí? Si lo ven con el contador de NIA, no van a tener ningún misterio más que esa primera parte que tiene que ver con la determinación de renta de cuarta y los gastos necesarios para mantener y conservar la renta de cuarta, que es lo único que varía de lo que él les dio en clase de lo que vieron conmigo. Después no hay muchos más misterios. Después les quería hacer una consulta, ¿sí? Una pregunta basada en la última mesa, que es, por ejemplo, método de amortización de inmuebles. ¿Sí? Yo lo aplico únicamente en primera. No, porque puede haber inmuebles afectados a cuarta. ¿Cómo cuáles? Y no sé, qué sé yo, puede ser que tengan consultorio dentro de un edificio. Exacto. Y aparte puede ser que tenga no de inmuebles, ¿no? Pero también puede ser que tenga equipos. Y entonces tengo amortización, puede ser de vehículos, puede ser de bienes muebles, pueden ser distintos tipos de amortización. Así que lo que tiene que ver con amortización de inmuebles no necesariamente tiene que ver con primera. Lo que sí vimos es que vimos el proceso de amortización en primera, amortización en segunda, que tenía que ver con la venta y que variaba el proceso de amortización. ¿Se acuerdan? Que en el caso que yo vendía o desafectaba un bien, tenía una situación y tenía una fórmula de cálculo que fue más o menos lo que nos dijo Fiorella. Y finalmente también vimos en tercera un ejemplo de proceso de amortización que tenía que ver con el agotamiento de una mina. ¿Sí? Distintas formas en el cual un inmueble podía sufrir un proceso de amortización. Que la idea era que ustedes tengan todo el panorama más allá de que sea primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Sí? Bueno, segunda. Así que, bueno, creo que con eso estamos. No hay mucho más que necesiten para el parcial. Y no hay nada más que yo les vaya a incorporar al parcial que lo que vimos. Va a poner un ejercicio, como dijo hoy, que está afectado, después no está afectado y después vuelve a afectar actividad, ¿o no? Y la verdad que no sé, no armé todavía el parcial. Tengo tiempo desde mañana hasta el jueves a la noche para plantear el parcial. ¿Sabe algún práctico de la guía que tenga ese planteamiento? ¿De ¿O en Ananía? este momento no se acuerda? ¿De Ananía o de qué? No, estoy hablando de los inmuebles de afectación y desafectación. Había en el práctico, no me acuerdo cuál, sinceramente, porque estaban mezclados y puede ser que estén alguno de tercera. La verdad que no me acuerdo. Me acuerdo haberlo visto un año en alguna de las guías. No recuerdo en cuál, sinceramente no recuerdo. En el 19 hay uno, integral de personas físicas. Puede ser, por eso. Yo me acuerdo haberlo visto en algún planteo de algún práctico en años anteriores, pero este año no me acuerdo. ¿Alguna otra duda? No ponga venta de reemplazo. Venta de reemplazo. No sé, me dio una buena idea, Martín. No de ideas, amigo. Una idea excelente con venta de reemplazo. No puede hacer eso. Profe, por Profe. favor. Regalías. ¿Cómo? Profe, en Regalías. el caso de los Digamos aportes, la primera.
Igual no Pero, puede poner porque no es de la categoría de él. A ver, sí, vamos a ver solamente primera. Conmigo no se preocupen, no van a encontrar nada raro. Martín me dio una buena idea y me siguen dando ideas. No, no se preocupen, no van a encontrar nada de lo que no hayamos visto. No hay nada raro, no hay nada. Por eso me interesó, fíjense que yo desde la primera clase hago mucho hincapié en las cosas que normalmente hacen ruido y que uno no lo resuelve, no sabe cómo resolverlo. Y no me fui solamente por la amortización, ¿sí? Eh, Profe, Quédense tranquilos. Sí, Fiorella. vio que en la ley que se modificó en diciembre de 2019 están los textos ordenados nomás, o sea, no se modificó prácticamente nada, solamente se ordenó los textos. En ese tema, ¿se puede utilizar la ley no la de 2019, sino la otra, la 3.1 creo que es? Y especificar, por ejemplo, el que es el artículo de la ley vieja, o sí hay que ocupar la ley Voy nueva. a pedir, Fiorella, nunca pido que me justifiquen con el número de artículo. Nunca. Nunca pido. Conmigo jamás van a encontrar que yo les pida que me justifiquen con el artículo tal. De hecho, yo no me acuerdo del artículo y habrán visto, se habrán reído todo el cuatrimestre porque yo voy saltando con la ley vieja y la ley nueva tratando de acordarme de cuál es el artículo. La verdad no me interesa que me justifique con el artículo. Lo que me interesa es que se entienda el concepto y que me lo pueda explicar, ¿sí? Después del Ah, bueno, resto, el perfecto. artículo, Gracias. fíjese. Lo que sí le voy a dar, yo lo que le digo es, hay datos que a mí sí me interesan que se unifiquen, pero no porque esté mal si ustedes agarran, no sé, una escala yo les estoy dando un planteo del 2015 y ustedes agarran una escala del 2015 que me ha pasado en algunos parciales, en algunos finales sobre todo, y ustedes toman la ley del 2018 y la verdad que yo tengo que ser muy malo para poner, o sea, muy mala persona para decirles no, está mal porque me tomaron la escala del año 2018. Si la verdad, la escala vigente en ese momento era la del 2018. Entonces, por ahí hay datos que yo sí unifico, como por ejemplo las deducciones personales, le establezco cuál es el monto y ya les digo por qué, porque si no es por un dolor de cabeza corregir cada uno de los parciales y ver si tomaron mal o qué valor tomaron. Entonces hay cosas que sí se unifican. O la escala de ganancias en el caso que les dé ganancias. También unifico qué escala de ganancias van a usar. Porque por ahí alguno tiene la ley del 2019 y hay otro que viene con la ley del 2020. Entonces ahí sí es un tema. Pero, o si no, no se preocupe, puede usar la ley que quiera. Pregunto eso, profesor, porque en cuanto al profesor Premuda, sí, él nos pide que justifiquemos prácticamente todo. Entonces, por eso preguntaba, pero gracias. Sí, sí, entendí también su planteo, por eso le digo que conmigo, y lo repetí varias veces, conmigo no van a encontrar ese tipo de situaciones. Y tampoco van a salir mal porque no me pusieron que era el artículo 4. Yo lo que sí por ahí les pido es que justifiquen una respuesta, que justifiquen, y generalmente la justificación les va para el demonio cuando ustedes me quieren poner el artículo tanto. ¿Por qué? Porque odio que me pongan eso. Les digo totalmente, o sea, porque generalmente cuando les pregunto y les pido que justifiquen es porque hay algo más complejo detrás que el artículo 23 o el artículo 21 o el artículo 15. Hay un concepto detrás que me interesa mucho que entiendan y que no tiene que ver con el artículo tanto, ¿sí? Entonces, así que cuando les pido eso, si justifiquen o que justifiquen un concepto o el por qué, me interesa que eso, que me expliquen lo que hay detrás del artículo, no lo que dice el artículo. Ok, gracias. profe, una consulta. Sí, Para los aportes autónomos, ¿existe algún tipo de tope? hay una escala en realidad para el aporte autónomo. Hay toda una escala que tiene que ver en función a qué yo desarrollo, si desarrollo una actividad de servicio, si desarrollo una actividad de producción. O sea, tengo la ley autónoma me establece. También si yo tengo un solo, digamos, aporto generalmente por un solo emprendimiento, si tengo varios, la ley me va determinando el monto, ¿no es cierto? Es algo, lo va a encontrar en autónomo. Yo no lo desarrollé porque no tiene que ver con el espíritu del impuesto y mucho menos de primera.
Ok, profe. Y yo lo último nomás, chicos, yo les pido, yo les vuelvo a repetir lo mismo. Y ya no les hablo sinceramente desde la posición de, yo sinceramente quiero que les vaya bien. O sea, me encantaría que a ustedes, si a ustedes les va mal, es porque evidentemente yo en alguna situación, si en general le va mal a todos, es porque yo me equivoqué en algo. Y me equivoqué mucho en algo. Entonces, sinceramente yo quiero que les vaya bien. Pero la forma en que tenemos de tomar el parcial de este viernes no es la que yo hubiese elegido. Yo vuelvo a repetir y creo que lo dije varias veces. Porque es molesta para ustedes y es molesta para mí. Y ante cualquier situación en donde yo sienta que de alguna forma hay alguien que está sacando una ventaja frente a su compañero, sinceramente a mí no me interesa y yo esa situación no la quiero vivir. ¿Sí? Por eso, y este medio muchas veces genera eso, genera suspicacias. ¿Por qué? Porque yo me estoy valiendo de un solo sentido y en forma limitada, que no es lo mismo tenerlos en un aula, en donde los escucho, en donde veo la postura, en donde veo... hay un montón de situaciones que acá no se ven. Entonces, ante la menor situación, generan situaciones molestas. Por eso ya les anticipo y les pido que verifiquen el tema de que tengan la cámara, de que la cámara les funcione, de que, a ver, si se corta internet, es mucha mala suerte que se me corte solo a mí. Generalmente los cortes de internet son cortes que afectan por lo menos a 2 o 3 personas, porque son por zonas. Entonces, tratemos de evitar cualquier tipo de malos entendidos, ¿sí? No solo por nosotros, sino también por sus compañeros y que sea algo medianamente justo. Por eso ya les aclaro. Y después, bueno, les deseo muchos éxitos, sinceramente, para el parcial, muchísimos éxitos. Espero que les vaya muy bien y realmente no se esperen con encontrar cosas que no dimos. Conmigo eso no va a pasar. ¿Sí? No quiere decir que sea fácil, pero nada que no hayamos visto. Bueno, profe, genial, muchas gracias. Así que bueno, si no hay nada más, nos vemos el Profe, viernes. Sí. después nos va a mandar todo el tema de cómo tenemos que hacer y eso de la cámara y de todo. Sí, sí, seguramente aparte también siempre está intercediendo eh, Maricel con todo esto, o sea, estamos en constante contacto tanto con Enrique como con Maricel, así que eso se van a enterar. Y no va a ser nada tampoco tan complejo como que, no sé, nada, vamos a entrar, la sesión va a estar grabada, van a usar otro sistema, que es un sistema que utilizo yo para otras cosas. Todo lo que pase va a estar grabado en el sistema para garantía y tranquilidad de ustedes y para garantía y tranquilidad mía y garantía y tranquilidad del contador Ananía. Y lo que vamos a tratar de definir de acá el viernes son los grises, esas situaciones que generan ruido, que son incómodas y que generalmente entramos en algo que no está definido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se corta? ¿Qué Contador, pasa si se corta la luz? contador, ¿Qué pasa? disculpe. Sí. ¿Tenemos que bajar una aplicación diferente o Ah, cómo no, va a es una ser? aplicación diferente. Yo trabajo con GoToMeeting. Va a pedir que bajen un programita. Bájenlo tranquilamente, está completamente testeado. Incluso yo lo ocupo para cosas que hoy fuera de Argentina. Debemos ser que no hay ningún inconveniente, no van a tener ningún virus. Está adaptado para que lo puedan también utilizar desde el celular. Funciona perfectamente bien desde el celular. Así que no debería haber inconvenientes con respecto a eso. ¿Sí? Todo eso lo vamos a colgar en el aula, así que quédense tranquilos. Tanto el acceso Profe, como el involucre. ¿Sí? nosotros la otra vez estábamos en una clase y a varios compañeros se le cortó la luz y también Sí, el internet andaba mal. a mí Y se me corta y la luz. nosotros justamente estábamos exponiendo. Entonces el profesor lo que hizo es dar por finalizado nomás la exposición y después lo tomó otro día. En ese caso que se llega a cortar la luz o pase algo, ¿cómo lo toman ustedes? A mí. Por eso no quiero, sinceramente, si fuese por mí digamos, personal, que le puede pasar, que
se corte la luz, es algo que puede suceder. Yo le tomaría de nuevo, yo en lo personal no tengo problema, acordaría con la persona que haya quedado fuera, lo tomaría de nuevo. Lo que pasa es que realmente no sería el mismo parcial y no sería con la misma intensidad, por una cuestión de que sería algo, yo sé que es algo fortuito, algo que uno no eligió, pero también sería porque uno tiene más tiempo para prepararse, más tiempo para entender qué es lo que el profesor preguntó, lo que tomó, todo. Entonces, correría en una situación de ventaja, si se quiere, frente a otro. Entonces, como una manera de igualar esa ventaja es elevar el nivel del parcial. Eso es lo que yo haría en lo personal. Pero como en esto lo tomamos tanto el contador Ananía como yo, tenemos que unificar el criterio. Justamente esos grises que todavía no lo hemos unificado. Así que eso va a estar todo, las reglas, por así decirlo, van a estar colgadas dentro de lo que es el aula virtual. Profe, por ejemplo, la profesora de Cipilibán de Auditoría de Estados Contables, ella tiene un minuto de tolerancia entre 15 y 30 minutos, por ejemplo, en que se te corta la luz o el internet. Le comento por las dudas. Claro, no, yo sinceramente, Fiorella, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada porque en 15 o en 30 minutos uno hace mucho la diferencia con respecto a otro compañero que está siendo observado, que está cumpliendo con... O sea, realmente me parece una situación injusta para el que está cumpliendo con todo. Perfecto, ¿Sí? sí. Me parece que todas esas situaciones generan, desde mi criterio personal y absolutamente personal, y me hago cargo de lo que opino, generan situaciones complejas, digamos, que no están buenas. O suspendemos y se toma otro día, o suspendemos directamente para ese alumno, o sea, por eso le digo que el medio no es el que yo optaría. De hecho, por eso se extendió mucho el tema de la fecha, porque estábamos viendo la alternativa de que pueda ser presencial. Pero la cantidad de alumnos, la facultad nos prohíbe, nos hacen ser de grupos de no más de 20. Y imagínense, 20 con un profesor, 20 con el otro, 20 con el otro, estamos 4 días rindiendo, no hay facultad que aguante, ni persona que aguante, ni ustedes ni nosotros. Entonces tenemos que, lamentablemente, ir a esta situación de esto. Profe, la última pregunta. En caso que se nos surja alguna duda en el transcurso de estos días, ¿hay posibilidad que se le mande algún mensaje a Maricel y ella se lo envía a usted y después usted contesta o no se puede? Mire, Fiorella, yo no voy a contestar más nada nuevo de acá hasta el parcial, pero no por nada, ojo, porque el tema es que tengo también parciales tuve mesa especial, tengo en realidad parcial de ganancias de primera y demás, de impuestos 1, perdón. Entonces, sinceramente, no me quiero comprometer porque no sé cuándo, más mi trabajo, más mi familia, más mi... entonces, no quiero decirle sí y que después no contestar, porque me parece que es peor a que directamente aclare que no. Ok, gracias. Profe, durante el parcial se le puede hacer preguntas, ¿no? De los planteos, digamos. Si algo no se entiende, sí, sin ningún problema. Igual en mi caso no va a haber nada que no se entienda, no se preocupe. ¿Sí? No va a ser ningún planteo. Si ustedes fueron resolviendo los prácticos, no, Ok. no se van a encontrar con nada raro. Pero en el caso que se encuentre con algo raro, sí, no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, ¿y la duración más o menos de cuánto va a ser? Eso es por lo que por ahí decía Fiorella, que lo que hace la contadora Cipilibán es dar como un margen de, no sé si 15 minutos, pero un par de minutos más para enviar las fotos si así hay que hacer, o no sé cómo va a ser la metodología. A eso se refería más que nada. O cómo va a ser. Claro, sí, en eso quédese tranquila, perdón, porque estamos terminando de definir. No me quiero ir más de lo que tengo hablado y de lo que tengo hablado con terceras personas, porque por ahí comprometo cosas que no corresponden. Pero sí, van a mandar a un lugar, la idea es que lo manden y tampoco es monitorear el proceso de confección del parcial. En este caso vamos a ser 3 personas monitoreando, que mínimamente se escriba y después foto lo más legible posible, o sea, tómense, no es que si yo no recibí en 2 segundos,
Ahora, lo recibo después de 10 minutos y sí, me resulta sospechoso que en 10 minutos no me mande parcial. Sí, no, 10 minutos es demasiado tiempo para sacarle una foto a un parcial. Lo otro es el tema de la legibilidad. Les tiene que preocupar a ustedes que sea legible, que cualquiera de los profesores lo pueda leer, ¿no es cierto? No tiene que ser una preocupación mía volver a escribirle para, che, mire, mándeme el parcial más o menos que se lea, porque la cámara no, ¿sí? En realidad la carga de la prueba, por así decirlo, está del lado suyo, no de mi lado. O si no, yo tengo 40 personas, che, ¿acá qué dice? No dice, sí, realmente se vuelve algo complejo. O sea, la idea es que así como tratamos de facilitar todo lo posible para que sea lo más práctico posible, también ustedes nos faciliten todo para que sea lo más práctico posible, para que no haya duda. Porque ante la duda, les soy sincero, ante la duda le va mal a ustedes, no a nosotros. Porque si yo no entiendo algo, lo tomo como malo, o sea, como que está mal hecho, y por ahí no está mal hecho, o es desprolijo, o la imagen no se ve, o sea, en realidad les juega en contra a ustedes, no nosotros. Pero no se preocupe, no es que si no recibí a los 2 segundos voy a salir con la policía a ver si me mandan. Cosas razonables, sí, siempre razonables, siempre súper razonables. Nada que no... Vuelvo a insistir con el tema. ¿Saben cuáles son las reglas del parcial? No me vengan ese día que no, la camarita no me anda, no, ¿viste? Hay cosas que por favor somos grandes. Les digo, discúlpenme, por ahí ustedes dicen, este pesado es... Pero me ha pasado en finales que nada, le avisamos, vos venís a un final, flaco, y ese día no me anda el internet, o sea, nada, merecés que te vaya mal porque te tenés que fijar antes. Somos adultos todos somos adultos. Un plan A, B, C para cuando ustedes tienen que rendir, o sea, tengo el celular, tengo esto, tengo aquello, si se me cae internet, tengo el celular del internet, me voy a un telecentro acá, o sea, alguna alternativa vamos a encontrar, ¿sí? Nada. Sinceramente les deseo muchos éxitos, chicos, y bueno, si no hay ninguna consulta más, nos vemos el viernes. Espectacular, profe. Gracias, profe. Ujú. Muchas gracias y Hasta hasta luego. luego, Hasta profe. luego. Profe, Chao. Sí.